Alintuta, wawqipanachaykuna, kaypiña kaspa. Estamos aquí ya otra vez para seguir aprendiendo el quechua. Kunantuta imatan yachasunchis, imachatan yachaykusunchisman. Imachatata yachaykusunchis wawqipanachaykuna. Veamos ya, vamos a aprender hoy día el caso importante del pero. Mapata chayri allinkama. ¿Cuál sería el motivo, razón, circunstancia? ¿En qué situación va a utilizar? ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver un momentito, ¿ya? ¿Qué tal, Pilar? Ari yachachik, allin tuta. Yachachik, tengo algunas palabras que no he tratado de buscar en mi diccionario y no había. Quisiera que me ayude, quizá porque están en la tarea del libro. Ya, vamos a Pero, ver, ¿ya? lo puse en En el en el chat. mensaje. Sí, en el chat. Muy bien, ahorita vamos a ver. Un Ya. momentito. Estimados, muy bien. Vamos a compartir la clase del día de hoy. Ya, empezamos entonces. A ver qué rimares nos imaginan. Ahora sí, ¿ya? Y Marimay con la tata apachicambranqui. ¿Qué es dibujar? A ver, todos, Imangama, dibujar. Eso es mi chispe. Maullar, patio. Este sí está fácil. Ese, aquel, desayunar. Mira estas palabritas, ¿eh? Mírate qué está. Ya, muy bien. Tenemos ya esas palabras que nos pide vuestra compañera. A ver si nos ayuda el equipo que están aquí. ¿Cómo se dice dibujar? Y Marigoma Jesús y chispe. Ay, ay, ay. A ver, ya. Vamos, dibujar. Sequi. Sequi. Dibujar, sí, sí, sí. Hubiera mucho manacho. Ya. Luego, ¿qué más? Maullar. Ya. A ver. Maullar. Ay, ay, ay. Y vale como maullar. Wow, cuando llega una. A ver, maullar. Huacay. No, no. Maullar al gato, ¿sí o no? Ya. En Huacay este puede ser. caso. Ñau ñau yay, ñau ñau yay, ñau ñau, ñau ñau ñau, ñau ñau yashan michay michiningüe, ñau ñau ya, yay, ya, ñau ñau yay. Que vendría a ser maullar, estimados amigos. Va a variar, es que a veces, por ejemplo, como dice vuestra compañera, podríamos encontrar ñau ñau yay, pero también cuando dices ya, un mechin wakasham, wakay. También es opcional. Hay veces pues te encuentras con palabritas como esto. Y me digo, mata maullar en quechua. Wakin digo, ñau ñau yaides. ¿Ya? Wakin wakay. Patio, cancha. Este sí está fácil. Kai. Ese, chai. Aquel, jajai. O en el caso de quechua chanca se utiliza como waj. Y desayunar. Y me digo, mato, desayunar, Jesús así me chisme. Desayunar, y me digo, mami. A ver, mana chichengits. Ah, so ustedes están durmiendo, yo creo. Pues yo que si me da trabajo con una. Y me digo, micha. Desayunar. Y me digo, matar. Oye, por ejemplo, el desayunar casi no hay, pues. Ya. Una palabra nueva, inventada recién, ¿eh? Entonces, a veces se utiliza, pues, tu taimanta mi con va a depender, tu tai manta mikun.
Puede ser, ¿eh? Entonces, mira, fíjense, estimados amigos, esas son algunas palabritas que nos da nuestra compañera. Dibujar es siqui, ¿ya? Por eso el diseñador le decimos siqui camayo, ¿ya? Porque dibujo, ¿ya? Che, mi gama, o cuando se una. Ahora, muy bien, ya tenemos esta idea. Hoy día vamos a aprender uno de los conectores lógicos más interesantes. ¿Cómo se dice pero en quechua? Ahí me dijo matajri, o cuando se una pa. ¿Cómo se dice pero en quechua? Ya está. Ahí me dijo matajri. Y entonces, esta es una de las preguntas más comunes, ¿eh? Pero. Imaninchisman Suasiminchispi. Este es un conector lógico para contrastar, en este caso, dos situaciones. Voy a venir, pero, dices, ¿eh? Voy a jugar, pero, el pero, estimados amigos, se como el ichaca. Ichaca es igual a pero, ¿ya? Chaine Yagama. Conan y Marisons. Ichaca es jamanta, pero. Ahora, ¿en qué situación utilizo? Cuando yo voy al libro, encuentro lo siguiente. Mira, nos dice conector lógico adversativo. Nos dice, el conector Ichaca se utiliza para expresar contraste u oposición entre dos ideas. Equivale a pero o sin embargo. ¿Ya? Puede expresar contraste entre deseo y realidad, acción esperada y acción real, o entre dos características opuestas. Podemos trabajar en dos diferentes tiempos, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice, no caca mi jonata monane y chaca saxa kashani. Mira, por ejemplo, aquí, veamos. Cuando nos planteamos este ejemplo, nos encontramos con este. Mi jonata monane. Oye, yo quiero comida, pero, Emma, Ichaja, Saksakashan. Muchas veces utilizamos esa expresión, ¿eh? Te lo voy a comprar, pero no llores cuando estás con tu guagua, ¿eh? Entonces, el Ichaja, mira, siempre va a unir dos oraciones, dos expresiones, va a unir. Por eso es adversativo, porque te está dando lo contrario. Quieres comer, pero no, pues estoy un poco saciado estoy. Entonces podemos utilizar de esa manera para situaciones adversas, ¿no es cierto? Quiero venir, pero no tengo dinero. Por ejemplo, podemos utilizar así, ¿eh? Quiero venir a tu casa, pero no tengo dinero. Ahí también vemos una situación. Mira, traducción. Por ejemplo, mi hijita Monani, quiero comer. El Ichaga te da la idea, pero, ¿qué cosa? Saxa Kachani, pero estoy saciado, estoy lleno. Ya no vas a decir, Ichaga, pero estoy saxa, sino vas a decir, estoy saciado. Esta es una oración clara de cómo nosotros podemos, en este caso, tal vez contradecir dos expresiones. Por ejemplo, cuando tú condicionas a una persona, hijo, dices, ¿eh? Hijo, no llores, ¿ya? Hijo, mira, te lo compro, dices, ¿eh? Te lo compro. Y le das una condición, pero no llores. Mira, fíjate, aquí también estamos utilizando el pero, que viene a ser un elemento muy interesante cuando nosotros ya queremos plantear ideas como eso. Hijo, te lo compro. Huawei, ¿ya? Te lo compro. Randi Puseiki. Dices, ¿eh? Randi Puseiki. Y le dices, Ichaja, no llores. Ama Huajaicho. Ya está. Ama Huajaicho. Ahí sí vamos a utilizar el conector lógico. Hijo, te lo compro, pero no llores. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados, mira, el Ichaja es facilito de entender y es muy usual en el castellano y eso mismo nosotros estamos poniendo en práctica. Ahora, si nos vamos a nuestro libro, vamos a encontrar infinidad de ejemplos o varios ejemplos. Dice, mira,
Taquita monani. ¿Ya? Ichaqa mana atinichu. ¿Cuántas veces hemos dicho, eh? Quiero jugar, pero no puedo. ¿Ya? Jari. Taquita monani, que pues, jaurin egis, bueno, segunda. Taquita monani. Ichaqa mana atinichu. Quiero cantar, pero no puedo. Rolly, tu soy tamuna. Rolly quiere bailar. Ichaqa mana más engancho, pero no tiene pareja. Podemos encontrar una situación así. Yachaita monani y chaca mana tiempo cancho. ¿Por qué he utilizado tiempo? Normalmente, estimados amigos, cuando hablamos de tiempo es el pacha, mana pacha cancho dirías. Puede ser una opción, ya mana pacha cancho, pero para que entiendan un poquito la oración. Hamoita monani, quiero venir y chaca mana ñanta y hecho o maña ñanta rexenicho, pero no sé el camino. Podría variar. Entonces, el ichaca siempre va a ser para esas situaciones. Para decir algo que quieres hacer, pero hay un elemento que es lo contrario, que no te permite hacer. ¿Me entienden? Por ejemplo, dice aquí, Luxita Monarjani, ¿ya? Quise salir a jugar o quería salir a jugar. Y aquí dice, pero para muita, haya rimorjan. O en este caso sería pasado, ¿eh? Y chaga para muita haya rirjan. Puedo poner, Juan wasita jamorjan. Y chaga zapayan jamorjan, pero vino solo. Ya, eso sí es fácil, estimados. Ahora sí, vamos aquí. Esto funciona en el pasado, presente y futuro. Ahora, estimados, quiero que ustedes me ayuden a resolver cada uno de estos ejercicios. Dice, quiero cantar, pero no puedo. Y manico mata Jesús y minchispe. A ver, rimarica muy chis. Quiero cantar, pero no puedo. No ca No Taquita ca, munani, taquita munani, ichaqa mana Ichakma atinichu. ichakamana, atinichu. Atinichu. nicho. Muy bien, excelente. No kataquita monane y chacamana tinicho. ¿Ya? Vamos, la siguiente oración dice, él quiere venir, pero no tiene tiempo. Ya, otra. Quise caminar, pero empezó a llover. A ver, vamos. Quise caminar, pero empezó a llover. ¿Cómo se diría en quechua? Purita, no. Purita. A ver, purita. Munarani. Munani, Muna. Rani. Rani. Muy bien. Ichaka. ¿Ya? Y chaca. ¿Qué? empezó, ¿qué se empezó? Ahí no se puede. Paraita kallarin. Paraita. Kallari. Calla. Kallarin. Rimuran. ¿No es cierto? Kallarin murtan. Calla rimuran. ¿Ya? En un tiempo pasado. Estamos hablando de un tiempo pasado. ¿Entendido? ¿Ya? Es importante, estimado. Cuando nos vamos a expresión, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Tendremos algo muy importante. Chicos, estimados colegas, cuando queremos hablar del pasado, como aquí dice, mira, aquí, Muna Rani. El elemento que nos da la idea es el Rani. Muna Rani. A ver un momentito. ¿En dónde está ya? Por ejemplo, aquí Pues de está. Munarjani, Rani. O también puedes utilizar Monarjani. Cualquiera de los casos es normal. Puedes utilizar, ¿ya? Puedes utilizar. Ya, Monarjani o Monarjani. Ya tienen más ejercicios para trabajar. ¿Qué más encontramos? Aquí nos dice lo siguiente, estimados, que nos está pidiendo, ya, la 2, dice, ejercicio 2, completa en quechua. Mijuita monani, saxa kashani. ¿Qué vamos a completar en este espacio? En este espacio solo completamos el ichaja, pero fíjense, ya, tal vez alguno de ellos no coincida, por eso hay que ser muy atentos. Entonces pongo, por ejemplo, mijuita monani. ¿Qué puedo decir? Ichaqa, Ichaja, ya está. Saxa, Saxa, kashani. Kashani.
Ichaka saksa kshani. Pero estoy saksa, no, estoy saciado. Ya está. Y pongo el ichaka. Taguita munani. Casi los mismos Ichaka ejercicios. mana atinichu. A ver, el último. Roli guaycuita monan. Aquí dice Roli guaycuita monan. Mona. Ichaka, Ichaka mana yachanchu. ichaka mana Yachancho. yachancho. Muy bien, aquí está. Pongo aquí. Ichaka mana yachancho. Pero no Ya. sabe. Tenemos más ejercicios. Profesor, disculpe. A Saxa ver. no es viejo, arriba, en la uno, saxa, ¿Qué cosa? gastado. Acá donde dice, mi cuita munani, ichaca, saxa, macachcani, porque saxa, yo le escucho siempre a mis abuelitos que dicen, esto está saxa, o viejo, ¿no? Ya, es que va a depender. Es una variación dialectal que vamos a encontrar en el caso del quechua en diferentes lugares, de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, imagínate, Cusco mismo tiene sus variaciones. Te vas a Paucartambo, vas a encontrar términos nuevos, palabras nuevas. Te vas a Chumbivil, que es igualito. Te vas a Cusco mismo, igualito. Entonces, un término puede variar en algún lugarcito de Cusco, en algún lugar de todo el Perú, ¿ya? Nosotros podemos llamar a un mismo objeto con distinto nombre. Ya, por ejemplo, ceja. ¿Qué es ceja? Ceja nosotros llamamos algo que, por ejemplo, en mi localidad, en San Jerónimo, ceja decimos aquí. Por ejemplo, la carne de vaca, que es esa carne vieja, ceja hecha. O simplemente, por ejemplo, ceja, ¿qué más dicen? A esas mantas que llevan al mercado sus verduras, las personas, cejata para mí. Esos son, porque son de la misma naturaleza, que son difíciles de romper. Ahora, ¿qué va a pasar? Tú te vas a Anta y ceja ya no vas a encontrar. ¿Qué te vas a encontrar? Chira, te van a decir. Chira, chirata para mí. ¿Qué es chira? Viene a ser esa manta. Ahora igualito, si en Ancahuá, si en Anta me dicen chira, voy a mi San Jerónimo y en San Jerónimo voy a encontrar qué cosa. ¿Ya? Cuando dicen chira, te van a decir chanchito, ¿eh? Chira cuchi. O sea, va variando, estimados. Entonces, tú puedes encontrar salsa con otro nombre, o en este caso, digo, con otro significado y mi localidad va a variar. Entonces, muchas veces el quechua varía, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Necesito hay que entender. Por ejemplo, aquí dice, ya hemos visto. Ahora lo que ustedes tienen que hacer en la oración, o en el ejercicio número 3, dice, ordena las siguientes oraciones colocando correctamente el ichaja. Dice, ¿eh? Mira, ¿qué dice? Mana ichakat atinicho monani taquita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Taquita, munani, Taquita, ichaka munani. mana atinichu. Chaca, mana, tiene. Taquita monani, Ichaka mana atinichu. ichaja, Mana atinichu. ya está. Ichaca mana atinicho. Ojo, estimados, no se confundan con el Ichapas, ¿ya? ¿Qué es el Ichapas? El Ichapas es quizás, tal vez, Ichapas apamurangi, Ichapas jamuran, eso es distinto, ¿ya? Entonces, el Ichaca es totalmente para hacer una acción y pues no hay algo que te impide, ¿eh? Por ejemplo, dice, Hamurgan wasita ichaqa Juan Zapallan Hamurgan. ¿Cómo sería esa oración? A ver. Vamos. Pensar. Juan, Chichi. Juan, Juan. Guasita jamorca, Ya. Ichaka, Ichaqa Zapayan, Zapallan. Ya. Zapallan Jamorca. Hamurgan. Muy Hay bien. doble Hasta ahí jamorca. todo perfecto, ¿no es cierto? Ya están aprendiendo, creo, bastante. A ver, vamos. Esto sería, estimados amigos, el tema del Ichaj, ¿ya? Entonces, a partir de esto, por favor, ustedes ya resuelven todos los ejercicios, ¿ya? Ahora, pasamos. El Ichaj es un tema sencillo, ¿ya? Y ya les he dado algunos ejercicios y ustedes, con lo que han aprendido, por favor, ya resuelvan, ¿ya?
Como les dije, el quechua va a necesitar mucho siempre el trabajo de ustedes, ¿ya? Ahora, tenemos aquí, muchas veces utilizamos otro conector lógico, ¿ya? En algunos casos es el adverbio, ¿ya? ¿Qué es el aswan? ¿Ya? El aswan, a veces, por ejemplo, vas a encontrar aswami, aswampas, aswanma. Mira, veamos, ¿ya? Veamos. Estamos hablando de otro conector lógico que también a veces cumple la función de adverbio, dice. Pero veamos, el aswan, ¿ya? Esto va a variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, ¿ya? Veamos. Nos dice que esto varía en tres casos. Aswanmi, luego utilizas aswampas, ¿ya? Aswanma. Mira, tenemos a. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estés en tu localidad, en algún lugar, aprendiendo a hablar quechua, no solo te vas a encontrar con el aswan de manera simple, sino hay oportunidades en las que tú te vas a encontrar con esto. Aswami, ¿ya? Por ejemplo, aswampas, ¿ya? Aswanma. ¿Y cómo va a variar cada uno de estos? ¿Cómo yo utilizo? Porque aswan literalmente, estimados, como nos dice, se traduce como más bien, más bien. Pero, ¿cómo puede variar? ¿Ya? Ahora, si ya tenemos aswami, por ejemplo, dice, más bien, efectivamente. Yo utilizo, por ejemplo, esta expresión aswami se traduce como más bien o simplemente para decir efectivamente. ¿Ya? Efectivamente. Ejemplito, puede decir, Aswami tarironi. Tarironi. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo aquí es, efectivamente, más bien encontré. Mira, más bien encontré. Más bien encontré. ¿Ya? Sobre una situación, oye, más bien encontré. Para eso es el Aswami. ¿Ya? Para decir, oye, más bien he encontrado esto, más bien encontré aquello, ¿ya? Por ejemplo, yo te mando a comprar a la tienda, yo te mando a comprar algo que tal vez no existe o tal vez ya no hay en la tienda. Ya, mira, veamos, ya. Vas a comprar huevo a una pequeña tiendita. Mira, te voy a dar contexto. Pequeña tiendita. Ya está. O sea, un día de esos, yo te mando a comprar huevo a una pequeña tiendita. A ¿Y un qué va a pequeño, pasar? ¿Ya? ¿Y qué va a a una pasar ahí? o ¿Ya? Veamos, mire, el ejemplo, claro. Yo te envío a enviar una pequeña tiendita del barrio. Y tú regresas y me dices, Asuami ta tareramoni. O Asuami castra. ¿Ya? Castra. ¿Qué me está diciendo? Más bien había. Esa es la traducción. Aswami castra. Oye, más bien había, no pensé que había. Entonces, el aswami se utiliza en esas situaciones. Cuando tú creas que algo no ha pasado, cuando pienses que no puede suceder y ha sucedido. ¿Ya? Para esa situación se utiliza. Entonces, yo voy a darte un ejemplito. Miren, un concepto muy interesante. Cuando crees, ¿ya? Cuando creías que algo no había, no iba a suceder, ¿ya? No iba a suceder, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Cuando creías que algo no iba a suceder, no había, pero sucedió o había. En ese caso, tú utilizas el aswami, ¿me entiendes? ¿Ya? No te equivoques, por favor. Cuando tú pienses que algo no hay o estás buscando algo, pero no tienes la esperanza de que haya ese algo,
Entonces tú dices, ¿y has encontrado? ¿Qué va a pasar? Ahí dices, ay, Asuami. Más bien, felizmente dirías, ¿eh? Ahora, ¿cómo utilizo las wampas? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice con intención de agradecimiento o valoración positiva. Veamos, por ejemplo, ¿ya? Pongamos esta palabra. Valoración positiva o agradecimiento. Y menatas kairi yachache, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Azuampas es cuando yo creo que algo no iba a pasar, algo que no iba a suceder, o algo que no había, pero pasó. Digo, azuami, azuami, azuami. Pero el azuampas, ¿cuándo voy a utilizar? ¿Ya? Por ejemplo, veamos aquí, un momentito, ¿ya? Vamos a separar esto. En las wampas, ¿ya? Yo voy a utilizar cuando una persona, cuando alguien me ayuda, ¿ya? Podría ser, o indicando mucha gratitud, ¿ya? Mucha gratitud. Por ejemplo, yo te digo, as wampas, Hamus Haiki, Hamus Taki, Hamus Haiki. Yo te estoy diciendo, más bien habías venido. Más bien habías venido. En ese caso, tú estás agradeciendo a esa persona por haber venido. Y le dice, oye, Hamus Haiki. Ahora, mira, fíjense, estimados, cuando nosotros utilizamos esta expresión en el quechua, ¿cuándo vas a utilizar? Cuando alguien viene a ayudarte, alguien viene a estar contigo en alguna situación y le dices, ay, gracias, estoy agradeciendo a esa persona. Ya, ancha también man. O sea, en ese caso, sí voy a utilizar. ¿Me entiende? ¿Ya? Pero ojo, una valoración positiva le estás dando a esa persona, le estás diciendo, oye, felizmente, gracias a ti, gracias por lo que has venido, por eso es que ha pasado esto. Entonces, en esa situación tú agradeces, ¿eh? Por ejemplo, vas al hospital y tal vez pensabas que el médico no iba a venir y vino y le dices, a su ampas, a su ampas, ja, te estoy diciendo, más bien había venido, pero, ¿qué estoy diciendo? Había venido, pero en este caso, más bien había venido, lo estoy diciendo con como si estaría un poco agradecido, porque sí ha venido una persona, ¿ya? Ese es el caso del asuampas. ¿Te das cuenta? El primero es simplemente, ¿para qué? Cuando tú pensabas que algo no iba a pasar, no iba a suceder, pero sucedió y dices, miau. Y cuando tú quieres valorar, agradecer a una persona por lo que ha hecho, le dices, Azuampas, Azuampas ya no paruanqui, gracias, felizmente, Azuampas, más bien me has ayudado, estoy feliz por eso. O sea, para esa situación. Ahora, ¿y el Azuanma? ¿Para qué sirve? Y aquí nos dice, más bien, con sorpresa positiva, cuando algo no seguro termina ocurriendo. ¿Cómo es eso? Ya, veamos eso. Dice, cuando algo que no pensabas que iba a ocurrir, ¿ya? Pensabas que iba a ocurrir, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Pasó, ya está. ¿Y cómo es eso, profesor? Por ejemplo, ¿ya? Dícese, pongamos a su mamá, un ojito, por ejemplo, para que entienda. Y digo, perdí mi celular en el colegio, ¿ya? Esto, estimados amigos, la suanma, a veces suena como una advertencia, como si fuera una advertencia.
como una advertencia. Por ejemplo, dice, perdí mi celular en el colegio. Volví a buscar, ¿ya? Volví a buscar y ¿qué va a pasar? ¿Ya? Volví a buscar y encontré. Y lo encontré. Bien. Y lo encontré. En esa situación, ¿qué voy a decir? Y diré, y me dicen, y mi compañero me dice lo siguiente, Asuanma tarin kiraj, tarin run kiraj. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, la persona me dice, oye, más bien has encontrado todavía, pero yo ya no tenía esa esperanza de que iba a pasar, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro ejemplo sencillo, mira, tú estás yendo, por ejemplo, tú invitas a alguien a tu casa, ¿ya? Yo invito a alguien a mi casa. ¿Y qué va a pasar? Y yo quería que esa persona venga, ¿eh? Tal vez no tenía la esperanza. El hombre llega y te dice, oye, más bien he venido. ¿Ya? Si no, ¿qué hubiera sido de ti? O sea, en ese caso, estimados amigos, utilizamos esto. Cuando dice, oye, más bien he venido, gracias a mí, estás bien. O sea, para esa situación, por ejemplo, más bien vine, ¿no es cierto? Más bien vine. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te está pidiendo la otra persona? Te está diciendo, oye, vine, pues, más bien, y estoy aquí, por eso, o por eso es que has hecho esto, ¿ya? Como si se estaría vanagloriando, entonces. Más bien, bien. ¿Cómo se dice? Asuanma ka muni. ¿Ya? Más bien vine. O sea, para eso, ¿ya? Hamurani, ¿ya? A su mamá Hamurani, pues, vine en pasado. Entonces, estimados amigos, en el quechua podemos utilizar de estas maneras el asu, ¿ya? No solo va a ser una sola manerita que digo asu a mí, ¿ya? ¿Me entiende? ¿Me han entendido los tres casos? ¿Ya? Ahora, veamos un poquito más nuestro libro. Mira, nos dice, el asuan es una forma base que significa más bien en sentido neutro, sin matices especiales. Puede ir solo o acompañado del verbo. Por ejemplo, asuan jamoni, más bien vino. Asuan jamo. Asuan ruras haiki, más bien hiciste. Asuan por ir hanki, más bien caminé. Pero esta es una forma base que no te aporta tanto significado. Pero cuando tú te utilizas el asuami, es una afirmación enfática, añades énfasis o certeza, más bien usado para confirmar con seguridad lo que dice. Asuami, mamá, hijamos, más bien mi mamá había venido, dices, ¿eh? O más bien vino mi mamá. Pero esta expresión, ¿cómo lo estás afirmando? Con seguridad, certeza. Por ejemplo, Aswan mi Juan por Irjan, más bien por Irjan vino Juan o Jamurjan, puedes poner. Aswan mi Taite Yankarja, más bien trabajó mi papá. Pero estas oraciones me dan certeza. Ahora, si tú pasas a las Wampas con intención de agradecimiento, ¿qué dices? Expresión o valoración positiva. Por ejemplo, Aswampas Jamurusca, más bien vino, estás diciendo. Oye, más bien vino, ¿ah? Por eso hemos ganado, más bien vino. Por ejemplo, dice, Aswampas Aterusca, más bien había podido. Si no, ¿cómo sería tu situación? O sea, para esa situación utilizamos el Aswampas. Dice, Aswampas y Anapasca, más bien ayudó, si no, no hubieras terminado. Entonces, estimados, aquí nos está dando una condición. ¿No es cierto? Cuando dice, más bien había podido, más bien vino, más bien trajo. Si no, te hubieras quedado sin eso. O sea, estimados, aquí el tema de las Wampas es para darnos una idea de agradecimiento. Mejor agradece que vino. ¿Ya? O sea, aquí yo te explico y te digo, ¿ya? Aquí mira, vamos. Como quien dice, ¿eh? Como quien te diría, más bien agradece. ¿Ya? Más agradece.
Ya vulgarmente diríamos, eso, más bien agradece si no, no hubieras terminado, si no, no hubieras hecho esto, si no, no hubieras trabajado, más bien agradece. Asuampas, para eso sirve. Ahora, el asuanma es sorpresa positiva. Se usa cuando algo no es seguro, es dudoso, pero termina ocurriendo. Suele implicar satisfacción inesperada. Cuando tú no esperabas nada, se ha realizado. Pero el primero es enfático. Veamos aquí. A su amada antimusca más bien había comprado, ¿no es cierto? Sino que hubiera sido. Aquí también, ¿no es cierto? A su amada antimusca. A su amada musca más bien vino. ¿Ya? A su mamá, a Terjan, más bien pudo. Si no, no se hubiera terminado. O sea, para esas situaciones, estimados, se utiliza la suama. A su mamá o a Icostra, más bien había cocinado. ¿No es cierto? Si no, no hubieras comido. ¿Ya? Entonces, es la sorpresa que nosotros podemos encontrarnos con el asuanma. Asuanma, ¿ya? Entonces, ahora nos da una idea, ¿eh? Puedes utilizar cualquiera de los tres, pero ¿en qué situaciones nomás va a cambiar, estimados? Es el contexto de la oración, ¿ya? O sea, por ejemplo, más bien vino. Puedo utilizar los tres. Por ejemplo, Aswanma Amustra. Esto en la escritura puedo poner. ¿Y esto qué me está indicando? Oh, más bien vino. Por ejemplo, puedo poner Aswanmi Amustra. Pues Aswanmi Amustra. Más bien vino, estoy enfatizando. Y el otro, puedo poner Asuampas, Jamus. Más bien, mi mamá vino. Y te das cuenta, en este caso, cada uno te está indicando un contexto distinto. ¿Me entiendes? En la primera, nos está dando una idea clara de, como quien dice, oye, a su mamá Jamoros más bien había venido. En el segundo, nos está dando otra idea. Aswami Jamusca, oye, más bien vino la señora. Y Aswampas Jamusca, más bien vino. ¿Ya? Parecen parecidos o son muy, como te digo, muy parecidos ambos, pero va a variar el contexto y la entonación y eso va a estar agregando significado a una expresión. ¿Ya? Pilar, a ver, Pilar, levanta la mano otra vez. Sí, ahí Vamos. en todo caso sería Aswama Mamay Jamuska, así. Ah, claro, puedes poner a su mamá, mamay, jamus. Ya. Aquí completamos nomás la idea. A su mamá, mamay, jamus. ¿Ya? A su mi mamay, jamus. Podemos poner también. Y en el otro caso, a su ampas, mamay, jamus. ¿Ya? Mamay, jamus. Entonces podemos utilizar, un momentito, ¿ya? Entonces podemos utilizar esos tres casos para nosotros entender, pues, de mejor manera los tres casos. Entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, a su mamá me llamamos a, en ese caso estoy diciendo, oye, más bien vino mi mamá, a su mi mamá dijamos, oye, felizmente mi mamá vino, a su ampas mamá dijamos, más bien mi mamá vino, ¿ya? Entonces, esto hay que completar, por favor, ¿ya? Ustedes tienen que trabajar bastante, ¿eh? Aquí ya te da una idea clara. Lo dice, completa en quechua con la forma correcta. Aquí nos dice, con certeza. ¿Cómo va a ser con certeza? Pongo, ¿eh? ¿Cuál es la certeza? Seguridad. Digo, aswanmi mamai hamus. Agradecimiento. ¿Cómo digo? Aswampas amoroska. Más bien vino. Estoy agradeciendo a esa persona. Estoy agradecido por eso. Y sorpresa, ¿ya? Cuando dices Aswanma hamuska, ¿ya? Aswanma hamuska. Ya está. Ahora antimusca. Más bien había comprado. Si no,
¿Qué hubiera pasado? Dice, ¿no? Completen, por favor, cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Aquí lo que ustedes tienen que hacer es completar. O digo, ordenar. Mama hijamos kasuanmi. ¿Cómo diría? A ver. Aswanmi mamay hamusqa. Asuanmi, mamay, Mamay hamusqa. hamos. Ya está. ¿Estaría bien o no? Aswanman. Podemos utilizar, por ejemplo, aquí, orden gramatical. Podemos utilizar, en este caso, de la siguiente manera. Si nosotros queremos corregir, puedo poner mamay, asuanmi, hamos. Tal vez podría ser, ¿ya? Porque conectamos ideas, pero va a depender, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo este conector funciona? ¿Ya? Voy a poner aquí algunos ejemplitos, ¿ya? Dice, efectivamente viene mamá, ¿ya? Vas a comprar una a su amicas. A ver, vamos a ver, uno. Yo puedo utilizar un ejemplo aquí, Hawari Guna. Hawari Guna. Y me da en Hawari Guna vamos a ver lo siguiente, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Ya? Mana tukuimachu, ¿ya? Mana tukuimachu, cara, ¿ya? No hubiera terminado, digo, ¿eh? Mana tukuimachu, cara. Asuampas, mira, asuampas, ¿qué cosa? Wauhi hamustra. Y aquí le agrego, hinaspa tuku orone. Ahora sí, muchas veces, o en este caso, estimados, mi oración va a tener más sentido. Hay oraciones como en este caso, que el ginaspa también, ¿ya? Va agregando un contexto. Manda tu clima chucar, no hubiera terminado. A su ambas, más bien, wow, digamos, ¿ya? Más bien había venido mi hermano. Ginaspa tokurun. Entonces, terminé. Aquí utilizando el asuampas. ¿Ya? Aquí, mire. Pero aquí me está dando una idea de sorpresa. Puede ser, ¿eh? Una sorpresa. O simplemente estoy agradecido a quién. ¿A quién tengo que agradecer aquí? O me está indicando que yo debo agradecer a una persona. O sea, literalmente, estimados aquí, cuando escuchamos de las guampas, nos da una idea. Una indirecta de agradecer a quién, a esa persona que apareció, ¿ya? Que apareció o que nos ayudó. Mira, fíjate, que nos ayudó. ¿En qué situación? Por ejemplo, ya tú estás en tu casa sentado y tienes que terminar tal vez de pintar tu casa para mañana. Y estás solo. Y tu mamá viene y dice, a ver, Rolly, ¿ya? ¿Tú curus aquí más? ¿Ya? O, mana, tu cuas chucaran. Me dice, mira, pues, iba a pintar mi casa y dice, Rolly, mana, tuku, chu, cara. Ya está, no hubieras terminado. Y luego me dice, asuampas, wauhiki, ja, must. Y aquí ya con esta idea de asuampas, wauhiki, ja, must, ¿qué me está diciendo? Oye, tienes que agradecer a tu hermano. Hinaspa, tu kurai siru sunki. Tu, ku, rai, siru sunki. Ya está. Y te ayuda a terminar. Entonces, estimados, mira, en esta oración, obviamente que mi mamá me está dando una indirecta a su ambas o a vamos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Agradecer a esa persona. Es una de las características del quechua, es ser agradecido con todo lo que tenemos, ¿ya? Porque en quechua, tú sabes, hasta para cultivar la tierra, nuestros antepasados agradecían. Entonces, es lo mismo, ¿eh? A su ambas o a vamos.
Con eso me está dando la idea, oye, tú tienes que agradecer ¿a quién? A tu hermano. Entonces, aquí nos dice que el aswampas, fíjense, es un elemento que nos permite agradecer, ¿ya? Agradecer a una persona. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo puedo avanzar el aswanma? ¿Ya? Yo otra vez, ¿ya? Pongamos aquí. Ya ahí han puesto el jabarichikuno con aswampas, ¿ya? Y aquí otra vez pongo mana tukuyma chukara. Pongamos a ver, vamos a poner mana tukuyma chukara. Aswanma wauji hamus hinaspa tokoroni. ¿Y qué me está dando en este caso? ¿Qué idea me está dando? Aquí vino alguien de sorpresa o simplemente, mira ya, eh, no he planificado qué cosa, terminar, ya, no he planificado terminar, no he planificado terminar o no está dentro de mis planes terminar, no tenía la idea, pero vino alguien y me ayudó. Y en esa situación utilizo a su mato, Coroni, más bien he terminado, ¿eh? Oye, tú me dijiste que no iba a terminar, o no iba a terminar, pero gracias a él, más bien he terminado. Para eso sí. ¿Ya? Entonces ya tenemos las ideas. Estimados, por favor, trabajen todos estos ejemplos. Recuerden que la evaluación se está acercando y cada uno de estos ejemplos les va a ayudar bastante. Cuando tú quieras hablar, cuando tú quieras hacer tu entrevista, vas a utilizar cada uno de esos. Por ejemplo, Ginaspa, Hinayata, Azuanma, y Chayaramoni. Por ejemplo, el profesor que te va a entrevistar te va a decir, Azu, Aymata Kamchenki. Con su comanda Hamshani, su mamá era más bien he llegado, profesor, si no, no hubiera llegado, ¿ya? O cuando dice, su ampa oye, más bien llegué, estoy agradecido, ¿ya? Ahí es la diferencia, ¿ya? ¿Me entiende? ¿Me están entendiendo o me están entendiendo? ¿Ya? Oh, ya, lo demás completan, relacionan en castellano y en quechua, estimados amigos. También el verbo que utiliza. Ahora, estimados, conector causal, ¿ya? En este caso es muy importante. Este conector, estimados, funciona como un sufijo, ¿ya? Entonces, mira, veamos aquí. Dice, el sufijo raico en quechua indica causa, motivo, razón de una acción. ¿Equivale a qué? A las siguientes expresiones. Si tú encuentras en quechua, puedes decir por, ¿ya? Imaraico, hanraico, warmiraico, jariraico, mijunaraico. O puede decir a causa de, ¿ya? O debido a. Pero ojo, estimados amigos, el punto o el que más trabaja en este caso es el famoso por. Veamos, ¿ya? O sea, cuando hablamos del conector causal, ¿qué viene a ser? El raico, ¿ya? Siempre o en la mayoría de los casos se traduce como por, siempre. Pero hay veces vas a encontrar a causa de, ¿ya? A causa de, cosa, ¿ya? A causa de, podemos utilizar. Debido a, también es otra posibilidad. Debido a, ya está. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados amigos? Cuando yo quiero utilizar uno de estos, por ejemplo, la pregunta es, Ima Raico. ¿Qué es el Imaraico? Hemos trabajado. Es el por qué. Imaraico, ¿por qué? Y aquí entra a tallar el uso del raico. Por ejemplo, Imaraico, ¿por qué? Tú pones un sustantivo. Imagínate. Yo te puedo preguntar, Imaraico Oaxacanqui. Imaraico Oaxacanqui, ¿por qué estás llorando?
¿Por qué estás llorando? Y tú das la causa, ¿ya? Puedes decir, mamay raiku, waka chani. Ya está. Mamay raiku. Mamay raiku. Esa sería. O simplemente dices, por ejemplo, ima raiku waka chanki. Lloras por tu enamorada. Dices, warmi raiku waka chani. Y voy poniendo. ¿No es cierto? O sea, aquí pones primero el sustantivo y luego el raico. Y en todos los casos siempre va a ser así. Mamairaico, ¿ya? ¿Qué más? Puedes utilizar mijonaraico, ¿ya? A ver, Walter, adelante, Walter. No, justo te iba a preguntar si solamente es conjugable con sustantivos o con verbos también, pero creo que ya lo dijo ya. Ya. Mira, en este caso, ya podemos trabajar con verbos. Pero ojo, hay una regla muy interesante aquí. Si tú quieres trabajar verbos, pero verbos no conjugados, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres trabajar, vas a trabajar con verbos, y eso hemos trabajado, no conjugados, ¿me entiendes? Eso es si quieres utilizar. Por ejemplo, ¿ya? Cuando hemos hecho la pregunta ima más raico, hemos trabajado aquí también. ¿Y cuáles son los verbos no conjugados? Por ejemplo, pongo aquí, taki. Luego le agrego el sufijo na, que es el sustantivador. Luego le agrego el posesivo. Takinai raico. ¿Qué estoy diciendo? Por cantar. ¿Por cantar? ¿Quién? Yo. Por ejemplo, yo te pregunto, Walter, ¿ya? Ima raiku, ¿ya? Runa simita, ya chanki. Ya está, mira. Walter, Ima raiku runa simita, ya chanki. Walter, ¿por qué aprendes quechua? O ya chachanki. Podemos poner ya chachkanki, ya. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? Le doy una razón por la que voy a aprender quechua. Y me dice, porque quiero trabajar. Pongo, lam, a, ya está. Hasta ahí estoy bien. Raíz verbal. Aquí sí o sí tiene que entrar el elemento sustantivador. Llancana. Y luego entra el posesivo. Si yo quiero decir llancana ahí, para que yo trabaje, pongo el posesivo de mí. Y le agrego laico. Fíjate, o sea, siempre vamos a tener dos elementos. Uno, mira, veamos, que es un sustantivador, y dos, el posesivo. ¿Me entiende? O sea, estos dos elementos siempre van a estar pegados aquí. Este verde que estoy poniendo aquí es un elemento relativamente relativo. O sea, puede cambiar. Si me dice Walter, y Maraiko Runacimita y Yachanki, por ejemplo, yo le pregunto, Walter, ¿por qué aprendes quechua? Y me dice Walter, porque quiero enseñar. Y ya chachi es enseñación. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta ya chachi me quedo con la raíz. Ahora tengo que agregar el na. Ya chachina. Ahora, ¿qué va a pasar? Puedo agregar aquí el posesivo si yo quiero realizar la acción. Ya chachina y luego ya viene el raico. Ya chachina y raico. Ya chachana. O simplemente puedes utilizar ya chachi, siempre el na, y puedes cambiar ya chachinaiki, aunque ya no tiene sentido, puedo poner ya chichinaiki deiko, para que tú enseñes. Podría ser. ¿Me entiendes?
Entonces va a variar estos elementos. Hay una manera de responder, en este caso, cuando son verbos estimados, lo primero que tienes que hacer es convertir o sustantivar. Pero, ¿cómo es ese sustantivador? Mira, fíjate. O sea, realmente, estimados, aquí lo que te estoy dando es lo siguiente, ¿ya? Mira, vamos a analizar esto. Aquí dice, mamairaiku wakashane, warmiraiku, ¿ya? Por ejemplo, aquí encontramos mama, es un sustantivo. Y aquí abajo te voy a poner, estimados para todos, mama es igual a sustantivo. Es el primer recurso. Y el segundo recurso es el posesivo. Mamai, que viene a ser, en este caso, el posesivo. Pongamos, la Y que estamos utilizando es el posesivo. Ya está. Entonces, si yo quiero, estimados, utilizar un verbo como respuesta, ¿qué va a pasar? O una acción como respuesta. ¿Qué va a pasar? Yo debo seguir esta estructura. Sustantivo más posesivo. Y siempre va a ser. ¿Ya? O en algunos casos tal vez no se utilice el posesivo. Y aquí, mira, veamos. Cuando nosotros hablamos del sustantivador, otra vez lo que hemos avanzado, estoy repitiendo, sustantivador. El sustantivador por excelencia en el quechua, ¿cuál es? Es el sufijo na. ¿Entiendes? Y yo cumpliendo ese sufijo, voy a agregar, ¿qué cosa más voy a agregar? El posesivo. Siempre cumpliendo esa regla. Entonces, por ejemplo, yo digo, Imaraiku hamonki, mira. Imaraiku hamonki. ¿Por qué vienes? Y cuando me preguntan eso, literalmente me están diciendo, oye, ¿por qué vienes? Y mi respuesta tiene que ser con el araiku. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Como el profesor me dijo que mi estructura tiene que ser el sustantivo, ya, mira, fíjate, sustantivo, más el sufijo na, más el sufijo posesivo, ya, posesivo, más el raigo. Así tiene que estructurarse cuando se trata de acciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo tengo una acción, por ejemplo, taqui, es un verbo en infinitivo, pero para sustantivar, digo taquina, que viene a ser taquina maitu, un cancionero podría ser. Luego pongo el posesivo. Va a depender mucho de la pregunta. Si me preguntan, ¿para qué vienes con el inki? Yo voy a responder con yo, ¿eh? Por ejemplo, yo. Y pongo taquinai, porque aquí la respuesta es para la primera persona. Taquinai raico. Ya está. Jamoni. Así tendría que ser mi respuesta. Taquinai raico jamoni. Ahora, estimados, mira, aquí es imaraiku jamunki. Como quien me dice, kan imaraiku jamunki. Puedo plantear la misma pregunta, pero aquí mira. En el primer caso era kan imaraiku jamunki. Y te das cuenta que el kan va a ser un elemento que siempre va a ir con el ink. Kan mi hunki, kan takinki. ¿No es cierto? Ahora, aquí puedo utilizar el pai. Pai. Imaraiku Hamun. Mira, fíjate, Imaraiku Hamun. Ah, en este caso, mi respuesta también va a cambiar. Si aquí dije Takina y Raiku, no voy a poner Pai Imaraiku Hamun. ¿Por qué viene él? Puedo poner Pai, fíjate. Pongo el mismo verbo, Taki
na. Pero estoy hablando de él. Él viene porque quiere cantar. Y le agrego una N. ¿Por qué? Para el país utilizamos el posesivo. ¿Cuál es el posesivo para país? La N. ¿No es cierto? Y después de poner, recién pones Raiko, Jame. Ya está. Así debemos responder. ¿Me han entendido? Entonces, estimados, hasta ahí creo que me han entendido claro. A no ser que alguien tenga alguna pregunta o duda. Walter, vamos, Walter. En este tema, yo estaba confundiéndolo antes, o no sé, cuando ponemos el sustantivador na con un verbo, pensé que era, tomaba el significado de deber hacer algo. Yo lo miraba así como, él viene porque debe de cantar, Es y que no tanto Walter lo va a tomaba así como me cambiar, responde usted. ya va a cambiar dependiendo a la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo aquí. Eh, Va a cambiar. Mi hijo, Nike, ¿qué te diciendo? Debes comer. En ese caso sí cambia, pero aquí con el raico sí tiene otro significado. ¿Me entiendes? Porque aquí si yo te pongo aquí, mi hijo Nike raico, aquí obviamente va a cambiar. Ya no vas a debes comer, sino por comer. ¿No es cierto? Pero si tú no pones aquí el raico, tu expresión siempre va a ser debes comer. ¿Me entiendes? O sea, como te dije, hay algunos sufijos en el quechua que van cambiando de acuerdo al contexto. No todo es fijo. Por eso a veces a algunos se les hace un poco complicado el quechua, porque es bastante cosas detallositas del quechua que debemos entender. ¿Ya? Oye, Pilar. A ver, Pilar, vamos. Sí, Yachachik, en el ejemplo que puso de Walter y Maray Kukuna, Runa Simita Yacha Shanki, en la respuesta dice Yachachina Iraiku. Justo Ya, era para traducirlo al español, sería por enseñar. enseñar, por enseñar. Claro. ¿Por qué Lo está repito. aprendiendo? ¿Ya? En este caso también variaría, ¿eh? Para enseñar. Sería para, ya no sería por. Para enseñar. Entonces va a depender mucho también cómo, mira, ojo, ahí entramos en algo muy importante, ¿ya? Mira, fíjate, el quechua no siempre se traduce de manera literal. Si nosotros traduciríamos de manera literal, traduciríamos por enseñar. ¿Por qué vienes? Por enseñar. Pero normalmente utilizamos para enseñar. Eso también hay que variar un poquito, ¿ya? De acuerdo al castellano que nosotros utilizamos o hablamos, Ya. ¿ya? Ujú, ¿Por qué estás feliz? Estoy feliz por enseñarles a ustedes. Mira, ahí sí utilizas por enseñarles, ¿no es cierto? Entonces, ujú. es que depende también, estimada, el contexto de la pregunta, Ya. ¿ya? Ya. Ujú. Muy bien. Bueno, creo que con eso quedamos hoy día. Hemos estado full hoy día dictando clases y hemos trabajado el conector causal. Causa más raíz más acción. Entonces, estimados, por favor, el día viernes, no creo que tengamos clase, todos estarán festejando el Día del Trabajador, todo ello. Profe, no se ¿Ya? olvide de poner los apuntes que está usted haciendo, por favor, Ya, sí, para voy a copiarlos. actualizar, ¿ya? Entonces, estimados, nos vemos el día lunes. El día viernes les voy a enviar una evaluación pendiente que tenemos del cuarto libro, los primeros 4 temas, que es el WAN, el PA, el TAG, el IMAI y el PAS. Son 4 temas. Les voy a enviar el día viernes, ¿ya? A ver, mira, aquí les voy a poner. Para el día viernes, por favor, estimados, ¿qué cosa van a estudiar? Los 4 temas del primer libro. ¿Cuáles son? El WAN aditivo, luego el TAG contrastativo, van a estudiar el IMA enumerativo y el PAS.
esos 4 temas, por favor, para el día viernes. Como no vamos a tener clases, a las 8 de la noche van a dar su evaluación. El quechua no tiene que parar, tiene que seguir estudiando. ¿Ya? Entonces, para el día viernes, por favor, estudie. Viernes, evaluación. Ya lo tengo listo la evaluación, entonces. Por favor, el día viernes, pues. Cheque. ¿Ya? Viernes ahí, clases normal, profesor. No. Como no vamos a tener clases el viernes, entonces van a tener su evaluación. O no quieren, o el lunes quieren dar su evaluación. El lunes. Lunes, viernes. Está bien, viernes, Lunes. profesor. Viernes, ya chachi. Ya, viernes, ¿ya? Entonces, estimados amigos, con eso nos quedamos. Nos vemos el día lunes, el día lunes en las clases. Y pues sigan estudiando. Ya voy a actualizar más luego el material, también las grabaciones. Nos vemos. Tupananchiskama. Añay, ya chachi. Tupananchiskama. Nanchikama ya chachi. Tupananchiskama. Tupananchiskama. Está. Tupananchiskama. Añay, yachachi. Añay. Reza. Chao, chao.